Bueno, muy buenos días, señores congresistas. Buenos días, doctor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación. El día de hoy justamente hemos convocado una sesión extraordinaria a fin de poder escuchar al fiscal de la Nación referente a los hechos acontecidos con la fuga del ex juez supremo César Inostroza Pariachi. Estamos llevando a cabo esta sesión a pedido justamente de lo acordado, ¿no?, en la reunión de Junta de Portavoces, y queremos escuchar al fiscal de la Nación sobre lo que ha sucedido en estos últimos días. Así que le damos el uso de la palabra, doctor Pedro Chávarri, a fin de que nos pueda explicar los motivos. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la comisión que usted dignamente preside. Vengo con mucha cordialidad a informar al Pleno de la comisión sobre los hechos relacionados y lo que podría aportar con relación a la fuga del ex vocal supremo César Inostroza Pariachi. Señor presidente, pasaré a ordenar una secuencia de eventos y circunstancias sobre este tema, un tema que de alguna manera inicialmente le cupo al señor ex fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez Velarde, y por lo que trataré de ser muy cronológicamente. Voy a enumerar los pasos que se dieron para los efectos de la situación que se ha presentado. En primer lugar, debo manifestar que se ha hecho entrega a todos los señores miembros de la comisión un legajo con toda la documentación que es sustentatoria de lo que voy a explicar y lo que voy a narrar, para que tengan una ilustración de lo que realmente sucedió. En primer lugar, debo manifestar que mediante disposición número 01 del año en curso, de fecha 12 de julio 2018, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien era en ese momento fiscal de la Nación, dispuso el inicio de diligencias preliminares que posibiliten reunir elementos de prueba que permitan una denuncia constitucional por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y contra César Inostroza Pariachi y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el primer paso que se dio con relación a estos hechos, y la que intervinieron, reitero, el doctor Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación. Estoy hablando del 12 de julio del año en curso. Es en esta oportunidad que el 13 de julio de 2018, el doctor Pablo Sánchez Velarde, en su condición de fiscal de la Nación, solicita ante el Juez Supremo de Investigación Preparatorio el requerimiento de impedimento de salida del ex juez César Inostroza Pariachi, requerimiento que fue concedido por el indicado juez, y voy a reiterar su nombre, el doctor Luis Alberto Ceballos Vega, mediante resolución de la fecha del 13 de julio del año en curso en el cuaderno de impedimento de salida número 07-2008 y ratificado el 22 de agosto del 2018 por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor presidente, es importante destacar que el artículo primero de la Ley 27399 regula este tipo de investigaciones. Investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379, tratándose de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, en la que faculta al fiscal de la Nación, en este caso facultó al doctor Pablo Sánchez Velarde realizar diligencias e investigaciones preliminares previas a la acusación constitucional y solicitar las medidas limitativas de derechos conforme se desprende en el artículo 2 de la citada ley, que se encuentra en la carpeta que se les ha sido entregada a cada uno de ustedes. Asimismo, debo manifestar que la Ley 27379, Ley de Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, en el artículo 2 establece que en casos de estricta necesidad y urgencia, el fiscal podrá solicitar la detención preliminar hasta por el plazo de 15 días.
Detención preliminar que no fue solicitado por el fiscal de la Nación, solamente se limitó a solicitar el impedimento de salida del país del ex juez supremo César Inostroza Pariachi, conforme se ha establecido. Señor presidente, debo precisar que con fecha 20 de julio del 2018, asumí funciones en el cargo de fiscal de la Nación y con fecha 26 de julio del 2018 interpuse denuncia constitucional contra César Inostroza Pariachi y los componentes del Consejo Nacional de la Magistratura, César Aguila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos, conforme también obra en los cargos que obran en la carpeta que les he acompañado. Señor presidente, ante la información que se venía difundiendo sobre el titular con relación a unos audios con uno de los investigados, particularmente con el doctor Inostroza, y con la finalidad de preservar la objetividad de la investigación seguida contra César Inostroza, reitero los nombres y de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, mediante disposición 07-2018 de fecha 1 de agosto de 2018, del año en curso, que obra en la carpeta fiscal 119-2018, resolví excusarme del conocimiento de la carpeta fiscal y consecuentemente derivar todo lo actuado al señor Pablo Sánchez Velarde en su condición de fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos. Esto quiere decir que a partir del 1 de agosto del año en curso, el caso pasó a manos del doctor Sánchez Velarde, conforme ha quedado demostrado con la disposición número 07-2018, que obra en sus carpetas. Es así que, mediante el oficio 119 del año en curso, de fecha 3 de agosto del 2018, la coordinadora del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación remite toda la información reservada al caso 119-2018 al señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, que tiene a su cargo y que ya asumió a su cargo el conocimiento de la denuncia en contra de César Inostroza Pariachi y otros, oficio que también se encuentra inserto en la carpeta que se les ha acompañado. Señor presidente, como consecuencia de la denuncia constitucional que presenté contra César Inostroza y los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, el Congreso de la República aprobó las siguientes resoluciones administrativas o legislativas. Resolución legislativa número 06, en la que dispone, del año en curso, en la que dispone haber lugar a la formación de causa contra el indicado ex vocal supremo por el delito de patrocinio ilegal. Asimismo, con resolución legislativa número 07, también dispone la formación de la causa contra el ex vocal supremo por tráfico de influencias. Asimismo, con la resolución legislativa número 008, también dispone la formación de causa contra César Inostroza por negociación incompatible. La resolución legislativa del Congreso 009 del Congreso de la República, que declara haber lugar a la formación de causa contra el vocal supremo César Inostroza por la presunta comisión de la comisión del delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 6 de octubre del 2018. Aquí es importante, señor presidente, tener en consideración que el Congreso de la República, mediante oficio número 093 del año en curso, de fecha de recepción 16 de octubre 2018, entregado a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación con fecha, reitero, con fecha 16 de octubre a las 6:05 de la tarde, dirigido al fiscal de la Nación, quien les habla, remite la copia del expediente de la acusación constitucional. Estoy hablando del 16 del presente mes, en horas de la tarde, 6:05 de la tarde, que establece
dando cumplimiento al numeral J del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que establece que el expediente con la acusación constitucional, reitero, el expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Estado. Señor presidente, recibido el expediente con la acusación constitucional, el mencionado día y hora, inmediatamente dispuse que mediante oficio número 005397-2018, de fecha 17 de octubre del 2018, dirigido al doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, se le repita el expediente con las acusaciones constitucionales originada en las denuncias constitucionales 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229 relacionada con la formalización de la causa contra el juez supremo César Inostroza Pariachi. Vale decir, el documento llegó el 16 de octubre a las 6:05 de la tarde y en horas de la mañana del día 17 fue entregado directamente al despacho del señor Pablo Sánchez Velarde. El mismo día de recibir este expediente, pues, como reitero, se entregó al señor Pablo Sánchez Velarde, quien solicitó se dicte el mandato de detención preliminar judicial, la cual es concedida mediante la resolución 1 de fecha 17 de octubre del 2018 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, expediente número 18-2018, mediante el cual se dicta la medida de detención preliminar por el plazo de 10 días contra César Inostroza Pariachi. Eso es en lo que yo puedo informar, señor presidente, en forma resumida, de los pasos que se dieron desde la recepción de la denuncia constitucional hasta el momento que fue entregado al señor Sánchez Velarde y en donde se dispuso ya por el juez de la investigación preparatoria la medida de detención preliminar. Eso es todo, señor. Habiendo concluido su exposición, el fiscal de la Nación tiene el uso de la palabra los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando al fiscal de la Nación. Y por su intermedio, presidente, básicamente para preguntarle al fiscal lo siguiente, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que la fuga del señor Inostroza obviamente ha indignado a todo el Parlamento y a toda la ciudadanía. Y probablemente se trata de uno de los casos más emblemáticos y preocupantes en materia de investigación y de lucha contra la corrupción en el país. Por eso nos queda la preocupación, presidente, sobre las responsabilidades que diligentemente pudieron haber asumido cada una de las instituciones oportunamente. Y más allá de lo que este Parlamento tendrá que decidir en términos internos sobre sus propias responsabilidades, sí nos corresponde analizar las responsabilidades que sobre este particular ha existido desde el propio Ministerio Público. Entonces, yo lo que quería revisar y tener un comentario del fiscal de la Nación sobre este particular es lo siguiente. Mire usted, cuando se trata de funcionarios que están al amparo del artículo 99 de la Constitución, como en este caso el señor Inostroza, ¿no?, en su condición de vocal de la Corte Suprema, la ley señala, la ley que además lo ha referido el propio fiscal, la 27399, señala en su artículo 2 que se pueden establecer medidas limitativas de derecho, ¿no? Y estas medidas limitativas de derecho a su vez tienen un correlato con otra ley, que es la 27379. Y en el artículo 2 también de la 27399 se hace un listado de 8 tipos de medidas específicas que se puede dictar a efectos de garantizar la investigación. La primera de ellas es la detención preliminar, ¿no? La segunda es el impedimento de salida del país. Yo entiendo que el 13 de julio, cuando el juzgado de investigación preparatoria dicta esta medida contra el señor Inostroza, se limita exclusivamente el impedimento de salida del país. Pero lo cierto es que la ley le facultaba no solamente a dictar un impedimento de salida del país,
le podría haber permitido también una detención preliminar, incautación, embargos, levantamiento del secreto financiero, bancario, exhibición de información, allanamiento, inmovilización, en fin. Pero lo cierto es que el juzgado hace una resolución amparando única y exclusivamente el impedimento de salida del país. Y los resultados de esa orden, que ha sido tan precaria, vamos a decir, en términos de efectividad legal, lo conocemos ahora. Entonces, mi primera pregunta al fiscal va en este sentido. ¿Por qué no se solicitaron otras medidas limitativas de derechos y específicamente la detención preliminar, que la ley sí lo permite? O sea, hubiera habido base legal perfectamente para poder solicitar la detención preliminar del señor Inostroza. ¿Por qué el Ministerio Público no lo pidió? O en todo caso, ¿por qué la sala no lo amparó? Y creo que esa es la primera pregunta que tendría que ser bien delimitada. Y la segunda cosa, un poco bajo su propia experiencia, es que probablemente ahí sí influya ya con la valoración jurisdiccional, pero no correspondía en este caso. ¿No correspondía una detención preliminar contra el señor Inostroza, considerando todo lo que ya se estaba conociendo durante esos días y dado que este procedimiento no es de 1 o 2 días, sino es un procedimiento que ha durado meses y donde hemos visto un comportamiento del señor Inostroza ajeno a la ley y buscando precisamente saltarse lo que la propia ley establece? ¿Por qué no se ordenó la detención preliminar contra el señor Inostroza? Y segundo, si es que él considera que no correspondía una detención en este caso. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Sí, señor presidente. Al respecto debo indicarle, señor Violeta, que la solicitud de la Fiscalía de la Nación de fecha 12 de julio le correspondió al ex fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez Velarde. Quiere decir que él únicamente solicitó el impedimento de salida del país, más no otras medidas restrictivas. Yo recién ingreso al cargo el día 20 de julio, cuando ya la aceptación del juzgado de investigación preparatoria había dispuesto el impedimento de salida del país. Está en lo cierto cuando dice que la ley facultaba para que el señor fiscal de la Nación, el ex fiscal de la Nación, en el momento de la solicitud y la expedición de la resolución, establece en el artículo 2 que esta medida puede acumularse con la detención, así como también otras medidas. Otras medidas, en este caso, estaría comprendida la detención preliminar que no fue solicitada oportunamente. Con eso no quiero yo desligarme de ningún tipo de responsabilidad, sino me remito a las fechas en las que se solicitó la detención preliminar de César Inostroza Pariachi. Sí, señor. Sí, adelante, congresista Violeta. Señor Chávarri, ¿y no consideraba usted que había elementos suficientes para poder solicitar la detención preliminar del señor Inostroza? Usted me pregunta. No, perdón. Para precisar además, sabemos, doctor Chávarri, que este caso estaba oportunamente en manos del señor Pablo Sánchez. Le estoy preguntando en su condición de fiscal de la Nación y como hombre que conoce precisamente los manejos del sistema de justicia en el Ministerio Público. Es decir, si bajo la jurisprudencia, vamos a decir así, bajo las prácticas usuales en el Ministerio Público, no correspondía en este caso haber solicitado la detención preliminar del señor Inostroza. Tiene el uso de la palabra el doctor Pedro Chávarri. Señor presidente, en este caso yo por razones éticas no voy a responder esa pregunta porque eso le compete al señor fiscal de la Nación, al ex fiscal de la Nación, quien calificó y que hizo suya esa solicitud al juez de investigación preparatoria. Yo no intervine en ese caso y mal podría yo decir si me pareció bien o mal. Es una pregunta que en todo caso tendrían que hacerse al señor Sánchez Velarde. Quiero darle la bienvenida a los congresistas Mauricio Mulder, Úrsula Letona, congresista Horacio Pacori, Lapa Inga.
Asimismo, he dejado constancia que teniendo el quórum de reglamento por las licencias presentadas, nos encontramos en la cuarta sesión extraordinaria. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio hacerle llegar un saludo al fiscal de la Nación, al doctor Pedro González Chávarri. Señor presidente, primero es importante destacar de que el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema de importancia para el país. Es un tema de importancia para el país porque este caso no solamente ha acarreado de que haya responsabilidades en distintos poderes del Estado. Claro está de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tenía una serie de responsabilidades de carácter político y responsabilidades funcionales que las está asumiendo en su momento. De igual manera, señor presidente, tenemos que destacar de que el Poder Legislativo también tenía responsabilidades, y es en función a esas responsabilidades que tenía el Poder Legislativo y además con la demora del traslado del expediente de esta acusación constitucional al Ministerio Público y como lo ha ratificado el fiscal en su participación, es que este expediente ha llegado el día 16 de octubre a las 6 de la tarde al Ministerio Público para que sea investigado y que desde ahí se debería realizar una serie de acciones. Pero también es importante destacar, señor presidente, de que el Ministerio Público podía tener algún tipo de responsabilidad frente a este caso. Y esto lo sustentamos en relación a lo que plantea el artículo 159, numeral 1 de la Constitución Política, que establece que le corresponde al Ministerio Público promover de oficio a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Este mandato constitucional, señor presidente, se refiere a la exigencia de impulsar la acción con la finalidad de defender la legalidad, especialmente en casos de intereses públicos. Consideramos, señor presidente, que este numeral del artículo 159 de la Constitución tiene un alcance mayor, puesto que ordena realizar las actuaciones funcionales que sean necesarias para que no se transgreda la legalidad ni los intereses públicos. Por ello, señor presidente, señala que los fiscales en tales circunstancias deben actuar de oficio. Señor presidente, él lo ha manifestado con fecha 6 de octubre del año 2018, se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano las resoluciones legislativas número 006, 007, 008, 009 del año 2019 emitidos por el Congreso de la República. Posterior a la publicación, señor presidente, el fiscal de la Nación no realizó ningún acto funcional para que se proceda con la formalización de las investigaciones preparatorias en contra del citado investigado. Señor presidente, nosotros en relación a esta mención quisiéramos preguntarle al fiscal de la Nación que nos informe qué acciones en el marco de sus funciones ha realizado para garantizar una actuación oportuna del Ministerio Público en el caso del señor César Inostroza Pariachi y lo mismo en el caso de los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, considerando que era un caso de interés para el país. Y si el señor fiscal de la Nación no se siente responsable en la fuga del señor César Inostroza, ¿por qué no requirió en su calidad de fiscal de la Nación al fiscal supremo Pablo Sánchez ejercite la acción penal inmediatamente una vez conocida la publicación de las resoluciones legislativas en el diario El Peruano, señor presidente? Procede a responder la pregunta del congresista Horacio Pacori. Correcto, señor presidente. Ya lo indiqué en el momento que expuse los pasos que se dieron para la calificación de los actos que han seguido como consecuencia de la investigación contra César Inostroza. También expresé que con fecha 1 de agosto del año en curso, el suscrito se excusó del conocimiento de la causa en razón a la serie de cuestionamientos que hicieron con relación a un audio en la que yo conversaba con con César Inostroza y que es materia también de una investigación.
debo indicar que al haberme excusado y haber entregado los actuados al señor Sánchez Velarde, ya yo trasladaba toda mi facultad, toda mi competencia a él para que él se encargue de la causa, únicamente por esta investigación. Vale decir que todas las facultades, inclusive de fiscal de la Nación, fueron trasladadas para este caso al señor Sánchez Velarde y para que él tuviera a cargo la investigación. Por lo tanto, la supervisión, la fiscalización de esta investigación estaba en manos de él. Ahora, que si bien es cierto, la ley indica que se debe remitir los actuados al señor del fiscal de la Nación como consecuencia de una acusación constitucional, debo expresar que el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República prescribe mediante el inciso J que el expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. Vale decir, dice el expediente con la acusación. En todo caso, eso es lo que ha sucedido, que el expediente nunca llegó y en todo caso la supervisión o la comunicación a que hace referencia el señor congresista Pacori, ha debido ser, pues, de alguna manera llevado o supervisado por el fiscal competente, en este caso el señor Pablo Sánchez Velarde. Eso es todo, señor. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Señores parlamentarios, señor fiscal de la Nación. El asunto que nos trae hoy día, señor presidente, es uno de los escándalos y casos de corrupción más importantes de los últimos años. El señor Inostroza había constituido una red de corruptos en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura e incluso en el Ministerio Público. Estaban copando el Poder Judicial, habían copado el Consejo Nacional de la Magistratura, el ex Consejo Nacional de la Magistratura, por el cual el Congreso tuvo que destituir a los miembros, y obviamente tenían contacto en el Ministerio Público, ¿no? Razón por la cual hay muchos atestados, informes que así lo establecen. Es decir, no es un caso de corrupción cualquiera, es un caso de alta corrupción que estaba afectando la institución del Estado. Querían tomar el Estado porque incluso la fiscal Sandra Castro, que hizo una muy buena investigación en el Callao, refirió que se quería tomar el poder, el señor Chávarri, en el Perú. Corruptos de alto vuelo, sinvergüenzas, que estaban traficando hasta con sentencias de niñas de 11 años. Y que tenían poder, tenían contactos, hablaban por teléfono, hacían gestiones sin ningún procedimiento, sin respetar los conductos regulares. Y el señor Inostroza hablaba con usted también. En varias oportunidades ha hablado con usted. En asuntos que, por ejemplo, le pedía a usted constancias de que no tenía ningún proceso en investigación abierto, ¿no? Por ejemplo, eso hay que decirlo, señor, porque estamos investigando cómo se fugó este sinvergüenza hacia España. Entonces, si el fiscal de la Nación ha cumplido o no con las funciones del caso, pero hablaba con el fiscal de la Nación sobre, señor fiscal de la Nación, sobre constancias. Le pedía a usted constancias y usted le decía, no te preocupes, lo vamos a sacar. Teniendo obviamente una relación amical con usted. Y usted no puede desconocer eso. Y hablaba usted no solamente sobre constancias, Congresista Lescano, sobre acciones que debían tomar. Sí. Le hago un llamado. Por favor, limítase a preguntar sobre referente a la Eso voy a hacer, señor. El juez eso supremo, voy a hacer. por favor. ¿Ya? Eso voy a hacer. No estoy haciendo show, señora. Los fujimoristas se hacen show con el Perú, nosotros no. Entonces, señor presidente, hay que decir en qué contexto se fugó este sinvergüenza, este delincuente. Porque el Perú no puede, señor, tener ese tipo de autoridades en la estructura del Estado, en las instituciones. Nos han hecho mucho daño, mucho daño.
Y aquí en el Parlamento, los que hemos sido elegidos por el pueblo tenemos que reclamar y no hacer todo y pasar las cosas por agua tibia, señor Chávarri. Ese es nuestro compromiso. No podemos permitir que los delincuentes manejen el Estado como lo estaban haciendo. Y usted hablaba con esos delincuentes. Usted hablaba. Entonces, señor, hablaba usted de cambiar, por ejemplo, al señor Salas porque hacía mucho problema y usted decía, quiero reunirme, tenemos que reunirnos para ver qué hacemos con el señor Salas, miembro de la Corte Suprema de la República. Entonces, usted era amigo, muy cercano con Inostroza. Y es la primera pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo usted conoce a Inostroza? ¿Y desde hace cuánto tiempo usted es amigo con Inostroza? Porque ahí tenemos que comenzar, señor Chávarri, para ver si usted, bueno, qué cosas, otras más cosas ha hecho usted con el señor Inostroza a través de esas conversaciones. ¿Usted hace cuánto tiempo conoce a Inostroza y hace cuánto tiempo tiene usted amistad con él? Siga, doctor Pedro Chávarri. Señor presidente, yo por respeto al Congreso, a la Comisión, voy a limitarme a responderle brevemente al señor Lescano. Este no es materia de la citación que me han hecho, pero yo por respeto le voy a responder. Está hablando el señor de situaciones que no son ciertas. Está hablando de que yo le iba a dar una constancia al señor Inostroza sobre unos casos. Fue un colega del Poder Judicial en ese momento, que era vicepresidente de la Academia de la Magistratura, y yo era el presidente. Y un día conversando me dijo, ¿sabes qué? Voy a viajar y quiero que por favor me ayudes porque necesito una constancia de los procesos que he tenido para sacar mi visa, renovar mi visa a los Estados Unidos. Eso simplemente fue el pedido. Una constancia que se saca del sistema del Ministerio Público, se pone el DNI del recurrente y sale el reporte. Ese es el resultado. Yo no le veo ningún acto delincuencial allí. Y tal es así que inclusive creo que ni lo recogió porque el señor Inostroza ya no volvió a insistir. Entonces mal podríamos hablar pues que se puede empañar mi honorabilidad simplemente porque escuché a un colega que quizás no quiso hacer la cola, que quizás no quiso ir al Ministerio Público a hacer la gestión, sino que yo le podría mandar a un auxiliar para que le saque el reporte y punto. Eso fue. Esa es la famosa imputación que pretenden hacerme. Otra vez, ¿desde cuándo lo conozco? Lo conozco de muchos años. El señor es de carrera del Poder Judicial y yo soy de carrera del Ministerio Público. Y esporádicamente nos hemos reunido a hacer deporte. Esa es, en conclusión, la afinidad que tengo con él. Y el respeto pues, que yo tenía, porque él era representante del Poder Judicial ante la Academia de la Magistratura y yo era el representante del Ministerio Público ante la Academia también, del mismo nombre. Entonces, esa fue la relación que tengo. Y cuando asevera muy mordazmente, cuando dice, ¿y qué otras actividades habrá desarrollado? Yo creo que, señor presidente, aquí tenemos que guardar el respeto. Porque aquí, si no guardan el respeto al fiscal de la Nación, estamos mal. Yo he venido acá, con todo respeto, a someterme a la comisión, someterme a vuestra presidencia, que me ha citado por un determinado caso, con todo respeto, señor, porque yo respeto al Congreso de la República y a todas las instituciones públicas del Estado, pero lo que no puedo permitir que me falten el respeto calificándome en actos que yo no tengo que ver absolutamente nada. Ese es mi pedido, señor presidente y señores miembros de la comisión. Y disculpen usted, pero nos hemos salido del tema. Tiene la palabra congresista Lescano. Sí, presidente, yo no he faltado el respeto a nadie. Simplemente he dicho que el señor Chávarri conversaba con el señor Inostroza en los términos que los audios se han escuchado. Lo que me ha dicho, usted consecuentemente es amigo del señor Inostroza, eso es lo que no me respondió. Proceda a responder la pregunta, doctor Chávarri. Bueno, no es el tema, señor, pero nuevamente, por respeto a usted y a la comisión, no soy amigo del doctor, lo conozco sí muchos años, así como conozco a mucha gente de carrera del Ministerio Público, del Poder Judicial, a cuales los trato con mucha cordialidad. Y yo, en el momento que he conversado con él, no sabía que tenía este tipo de problemas. Simplemente por un acto de cortesía es que acepté que me pidiera una constancia que nunca se la di, nunca se lo otorgué. Con eso es todo, señor presidente. Adelante, congresista Lescano. Sí, presidente, no solamente era la cuestión de las constancias, ¿no? Era la cuestión de hablar para ver el asunto de
del vocal Salas y otras conversaciones que están acá, que están volcadas en sendos documentos. Bueno, pero entremos al tema, señor, entremos al tema. El señor fiscal de la Nación... Congresista Lescano, pide el uso de la palabra al doctor Chávarri. Con todo gusto. Señor Lescano, por su intervención, señor presidente, para aclararle, nunca hubo problemas con el señor Salas. Nunca hubo problemas de cambios. Usted ha escuchado mal el audio, le han transcrito mal la afirmación. El cambio no era del señor Salas, sino era de un director, de un director administrativo de la Academia de la Magistratura. O sea, yo le pido por favor que lea bien la redacción y que vea que es otro funcionario, no es el señor, porque yo no tengo ninguna facultad, ni la tuve, para cambiar jueces, menos jueces. Eso es todo, señor. Bueno, adelante, congresista Lescano. señor, si quiere el fiscal de la Nación, leemos el audio, porque se refieren al doctor Salas, ¿no? Que es un problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí están los audios, nadie los puede cambiar, señor presidente, ¿no? Pero sí había varias conversaciones respecto a una serie de temas con el señor Inostroza. Eso usted no puede negar, que varias veces ha conversado con Inostroza. Pero vamos al quid del asunto, que es la fuga del hermanito Inostroza, señor Chávarri. En primer lugar, usted, como ha dicho, el Ministerio Público a través del fiscal Pablo Sánchez pide el impedimento de salida. Como ya se ha dicho, pudo pedir una medida mucho más radical y acorde con la gravedad de los hechos cometidos con el señor Inostroza. Eso fue en julio. Y el 13 de julio sale una resolución de la Corte Suprema concediendo el impedimento de salida para que el señor Inostroza no pueda salir del país. En ese momento usted era fiscal de la Nación, porque usted recién se ha inhibido el 1 de agosto. Sale la resolución el 13 de julio y queremos saber qué medidas toma para hacerla efectiva. ¿Qué se hizo? Porque a usted, el juez supremo, lo obliga a ejecutar, dice, lo autorizo al fiscal de la Nación a ejecutar la medida de impedimento de salida del país. ¿Qué acciones tomó? Porque usted todavía era fiscal de la Nación y no había inhibición todavía, no había nada. Queremos escuchar todos los peruanos qué medidas tomó respecto al señor Inostroza. Proceda a responder, doctor Chávarri. Señor presidente, por su intermedio, decirle al congresista Lescano que el día 13 de julio se dicta la medida de impedimento de salida del país de César Inostroza. El fiscal de la Nación es el doctor Pablo Sánchez Velarde. Yo recién he juramentado el día 20 de julio. Vale decir, le digo a todos los peruanos que yo no era fiscal de la Nación, sino hasta el 20 de julio. Vale decir que el señor Sánchez Velarde debió solicitar la detención preliminar y, dada la gravedad de los hechos, ha debido ampliar inclusive otras medidas restrictivas. Pero el suscrito no era el fiscal de la Nación. Eso se lo digo a todos los peruanos. Muy bien. 20 de julio, señor presidente, señor Chávarri, 20 de julio que usted era fiscal de la Nación, un caso tan delicado, ya habían salido los audios, usted estaba obligado a tomar acciones. Y no ha salido ningún oficio, ninguna carta, absolutamente nada. En este legajo que nos trae, no hay nada, ninguna acción tomada. No ofició usted a la policía, ni a las entidades correspondientes, a migraciones, absolutamente nada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede usted explicar eso, señor Chávarri? Congresista Lescano, ¿esa es la última pregunta? Sí. No. Proceda a responder la pregunta, doctor Chávarri. Señor presidente, con todo respeto, pero la citación ha sido por situaciones de la salida del país del señor Inostroza. He venido a ello. El señor está reiterando preguntas, no sé si vienen al tema, pero la verdad que estamos reiterando lo mismo. Y bueno, y lo voy a responder, señor presidente, por esta vez, porque la verdad que yo he venido para
declarar, para manifestarles, para ilustrarlos a ustedes lo que realmente sucedió. Debo decirle al señor Lescano y a todo el Perú, como él bien dice, que el día 26 de julio, vale decir 6 días después de haber asumido el cargo, yo, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, denuncié constitucionalmente a César Inostroza Pariachi y a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue mi denuncia la que vino aquí al Congreso de la República. Esa fue mi actuación. No dejé nada en blanco, sino fue hasta el día 1 de agosto en que yo me excusé en vista del cuestionamiento que se me hizo con relación no a muchos audios, no a muchas conversaciones, sino, señor, a una sola conversación que fue por una constancia que me pidió el señor Inostroza y bueno, y ahí acabó mi relación o mi vinculación con los audios, y para evitar que se dude de la imparcialidad en mi actuación es que opté por excusarme del caso y remitirlo al señor Sánchez Velarde, quien es el fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es todo, señor. Congresista Lescano. Sí. Bueno, una acusación, la acusación constitucional, señor, era por otro caso y eso no conllevaba a ejecutar el impedimento de salida. Queda claro entonces que aquí no hay ningún oficio, señor Chávarri, ninguna carta que permita la ejecución de la resolución del juez supremo para impedir la salida del señor Inostroza del país. No hay ni un solo documento. Lo único que usted hace es formular, por otras razones, no sorprenda al país, la acusación constitucional aquí en el Congreso, que iba a demorar, como ya hemos visto que ha demorado, ¿no? Porque el hermanito tenía vinculación con varios señores de la fuerza mayoritaria que dominan este Congreso. De manera tal, señor, que yo dejo constancia solamente eso, que no nos ha dado una explicación contundente el señor fiscal Chávarri. ¿Por qué no ha tomado acciones en esos días que usted fue fiscal de la Nación y que no tenía usted ningún impedimento para evitar la salida del señor Inostroza, el hermanito con quien hablaba permanentemente? Eso es todo, señor. Adelante, doctor Chávarri. Señor presidente, señores miembros de la comisión, yo, la verdad, bueno, ya lo conozco mucho tiempo al señor Lescano en el sentido de haberlo escuchado siempre en sus ponencias. Yo creo que todos debemos guardar respeto y si no estamos ilustrados, no conocemos del expediente, no podemos aseverar, y menos maliciosamente, la actuación de los funcionarios. Debo decirle, señor, y ya creo que por último, que el día 12 de julio el señor Sánchez Velarde pide el impedimento de salida al juez de la causa, al juez de investigación preparatoria, al juez supremo, y el juez supremo se lo concede por 4 meses. Quiere decir que el impedimento de salida del país vence en noviembre próximo. Entonces, ¿qué iba a solicitar un impedimento de salida del país si estaba vigente la solicitud del señor Sánchez Velarde? Entonces, maliciosamente no se puede decir que el hermanito, que el hermano. No, señor. Aquí hay seriedad, aquí debemos guardarnos respeto y, sobre todo, estar ilustrados cuando se hace este tipo de aseveraciones. Gracias, señor. Hago un llamado, por favor, a los señores congresistas para que se puedan limitar en hacer las preguntas y enfocarnos solamente a lo que lo hemos citado al señor fiscal de la Nación. Tiene el uso de la palabra la congresista Tamar Arenborgo. Adelante, congresista Mulder. Presidente, yo creo que hay que poner de relieve que efectivamente hay que leer para poder hacer las preguntas precisas, no solamente buscar la cámara, ¿no? El titular. Y aquí obra, presidente, primero, la disposición 01-2018-Ministerio Público Fiscalía de la Nación del 12 de julio del año 2018, suscrita por el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, en donde hace un examen completo de todo el tema de los audios y en los que, a partir de esa resolución, él formula el mismo día, un requerimiento. El mismo día el doctor Sánchez escribió 151 páginas más otras casi 60 páginas más. Y entonces formula requerimiento de impedimento de salida del país el 12 de julio, basado
en el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, que establece justamente las medidas restrictivas, y hace un examen jurídico del tema. Y dice: delito atribuido a César Inostroza Pariachi. Artículo 395 del Código Penal, cohecho pasivo específico. Artículo 398 del Código Penal, cohecho activo específico. Y nada más. Aquí no figura lavado de activos, no figura criminalidad organizada, no está, no le ha imputado el doctor Pablo Sánchez, no le ha imputado el 13 de julio al señor César Inostroza Pariachi más que estos dos delitos: cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, cuyos mínimos son de 6 a 5 años de prisión. Y con eso, que ese es el marco con el cual el Poder Judicial tiene que actuar, entonces se ha procedido. Al día siguiente hay que poner también de relieve esto, o sea, no es que se hayan demorado, como es natural en el Poder Judicial, al día siguiente nomás. Le aplican el juez Luis Alberto Ceballos Vegas, juez supremo de investigación preparatoria de la Sala Penal Transitoria, juez supremo, le aplica declarar fundada la solicitud de impedimento de salida del país por el término de 4 meses. Hay que poner en relevancia, presidente, que el sistema acusatorio que tiene nuestro ordenamiento penal indica que el juez se tiene que pronunciar sobre el requerimiento del fiscal y escucha al abogado. Es decir, hay dos partes y él es el que dirime. El juez no puede variar los requerimientos del fiscal. Si el fiscal le pide lo que le pide, él lo puede denegar o lo puede amparar, pero no puede variar, porque es el fiscal el que tiene que hacer el requerimiento. Entonces, declara fundada la solicitud de impedimento de salida del país por el término de 4 meses a César José Inostroza Pariachi. O sea, ese es el tema, presidente. Y esto corresponde al doctor Pablo Sánchez. Ahora, que por qué no se varió, que por qué no se modificó, etcétera, perfecto, eso puede haber sido un tema de discusión. Pero ya había una orden. ¿Y esa orden qué cosa es? ¿Un papelito nada más, presidente? Esa orden es que no puede salir del territorio nacional, ¿no es cierto? Esa es una orden. ¿Y quién es el que se encarga del movimiento de las personas en el territorio nacional? ¿El juez? No, el juez le remite la orden al Ministerio del Interior. ¿Y el Ministerio del Interior qué hizo? Ese es el tema. Porque el señor se fue, igual, ¿no es cierto? Con orden y todo se fue. Es lo mismo que si le hubiesen puesto la orden de detención y se hubiese fugado, ¿no es cierto? Entonces, aquí las cosas, presidente, hay que leerlas para poder tener una determinación precisa de qué tipo de normas son las que se están estableciendo. Congresista Lescano, me pide interrupción, presidente, con todo gusto. Pero, no, pero yo estaba en interrupción, sí, disculpe. Sí. Disculpe, ya terminé. Hablando. Tiene el uso de la palabra el doctor Chávarri. ¿Puede responder? Bueno, efectivamente lo manifestado, lo dicho por el señor Mulder corrobora la afirmación que he efectuado. Quiero decirles que aquí el trámite fue transparente. Reitero, la vigencia del impedimento de salida del país vence en el mes de noviembre y en todo caso pues no se dio al cumplimiento pues al mandato judicial, en el sentido que se debería haber impedido la salida del país del señor Inostroza. El Ministerio Público es ajeno a esta actuación, ajeno a esta irregularidad, ajeno a esta salida del país, indebida salida del país de Inostroza Pariachi, por lo que yo desde ya digo que el Ministerio Público actuó oportunamente, actuó dentro del marco legal y decirle en los términos que del señor congresista que en algún momento hizo uso de la palabra, decirle al Perú que el Ministerio Público trabaja en forma transparente. Las cosas están claras dentro del ámbito del Ministerio Público y dejo en manos del Congreso de la República, de la comisión que usted dignamente preside, establecer el grado de responsabilidad de las instituciones que no han cumplido con su labor. Eso es todo, señor. Tiene el uso de la palabra el congresista Tamara Limborgo. Gracias, presidente. A través suyo saludar la presencia del fiscal de la Nación.
Presidente, en Junta de Portavoces usted dijo que se exhortó a la comisión que en pleno pueda acordar citar al fiscal de la Nación. Y yo lamento que usted se haya adelantado a esto, porque sería bueno que también otros colegas congresistas que están en semana de representación, porque estamos en semana de representación, puedan participar de este debate. Por otro lado también, presidente, si realmente nos interesa llegar a descubrir qué pasó, cómo pasó, no podemos caer, presidente, en este show mediático. Debemos de ir al fondo. El señor Chávarri dijo expresamente que con fecha 1 de agosto, ante la información que se venía difundiendo en su contra, él se excusó. Y toda la documentación llegó a parar a manos del señor Pablo Sánchez. Entonces yo solicito, presidente, que se cite a esta comisión al señor Pablo Sánchez, que se cite también al superintendente de Migraciones y a todos los sectores posibles que tengan algún tipo de vinculación con lo que ha pasado, presidente. Tengo algunas preguntas. Según su percepción como fiscal de la Nación, precise qué es lo que está fallando en el sistema para que se haya suscitado la fuga de una persona acusada de ser uno de los cabecillas de las organizaciones criminales más notorias de los últimos tiempos en nuestro país. Por otro lado, quisiera que una vez más detalle las acciones que debió tomar el fiscal supremo Pablo Sánchez. También quisiera saber qué acciones ha tomado el Ministerio Público para individualizar a los responsables de la fuga del ex juez supremo César Inostroza. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones y qué funcionarios se encuentran investigados? Presidente, algo más que quisiera agregar acá, teniendo en consideración, porque no es el único fugado, también sabemos quiénes están lejos. Yo quisiera que usted nos informe el índice de personas que se fugan del país, a pesar que se les ha dictado un impedimento de salida. ¿Qué medidas o coordinaciones ha realizado el Ministerio Público para efecto de erradicar estas fugas? Gracias, presidente. Congresista Limborgo, solamente para aclarar nada más que la citación se ha hecho con la debida anticipación. Se ha llamado despacho por despacho a fin de que se pueda llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Y lo que esperábamos era la presencia de todos los miembros que integran esta comisión. Solamente para aclarar, congresista Limborgo, ¿ya? Sabemos que estamos en semana de representación, pero este es un tema muy importante y que el país espera respuestas. Tiene el uso de la palabra el doctor Pedro Chávarri. Gracias, señor presidente. Bueno, haciendo mención a la pregunta de la señora congresista, decirle que dentro de la experiencia y conocimiento que tenemos durante todos los años que tenemos en la función, quien les habla, tanto juez como juez y fiscal, decirles que hoy tenemos efectivamente un grave problema, en eso sí puedo coincidir con todos. Tenemos un grave problema, algo falla en el sistema. Ustedes, ya les he dicho, ustedes van a decidir en su momento qué instituciones no han cumplido con su función. Yo no soy el llamado, pero sí decirles que el Ministerio Público no tiene que ver nada al respecto. Decirles que qué situación podemos aplicar o con la iniciativa constitucional que tiene el fiscal de la Nación, decirle que en estos casos se debe no solamente pedir el impedimento de salida del país, sino cancelar el pasaporte, cancelar e impedir
que se expida el duplicado, porque ahora estas organizaciones, la gente que está siempre al margen de la ley, de alguna manera se agencia de situaciones para poder conseguir este tipo de documentación. Reitero, la falla se podría de alguna manera cumplir, porque tengo entendido que el señor Inostroza, por los medios periodísticos que hemos revisado, él ha salido canceló el pasaporte diplomático y ha salido con un pasaporte común, ¿no? Pero en lo sucesivo, pues, con la iniciativa constitucional que tenemos, vamos a solicitar que en estos casos se cancele el pasaporte o los pasaportes, y también impedir que saquen duplicados. Esa sería una iniciativa que vamos a tener en consideración por los secretarios y los asesores que me acompañan hoy en día. En Tumbes se viene investigando, señora congresista, por su intermedio, señor presidente, se viene investigando lo relacionado con la actuación del sistema migratorio de la zona, a fin de establecer de las formas como se viene llevando a cabo las investigaciones. Hoy he recibido, ante un requerimiento que hice el día de ayer, un compendio o un legajo, una información que me ha llegado de la Fiscalía de Tumbes, en la que nos está detallando una serie de circunstancias que ha manifestado la persona que está involucrada, mejor dicho, la empleada la administrativa de Migraciones, quien está detallando algunas situaciones que nos van a interesar mucho para un resultado, para establecer qué es lo que realmente sucedió y por qué ella tuvo esa actuación. No voy a adelantar criterio, no soy de las personas que adelantan, ni tampoco si no tengo documentación a la mano, pero sí le hemos pedido al fiscal que nos explique detalladamente, si es posible el día de mañana, ya como consecuencia de las declaraciones que se están tomando el día de hoy, para establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios que han tenido a cargo este sistema o esta dependencia migratoria. Asimismo, en cuanto a las personas que han salido del país, debo indicarle a la señora congresista, por su intermedio, presidente, que también estamos solicitando esta información. Solamente tenemos conocimiento de la salida del país, la salida ilegal del país del señor Inostroza, no conocemos de otro, porque hasta la fecha no me han comunicado, y hoy día voy a ser reiterativo en ello, para saber qué personajes o qué personas han salido, personas que están involucradas en hechos delictuosos que tanto nos preocupan, para los efectos de tomar las acciones del caso. Soy una persona que respeta mucho a los ciudadanos y por eso no cometo ligerezas. Primero averiguo, primero me documento y luego tomo acciones del caso, más aún con el cargo que tengo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Castro. Gracias, presidente. Presidente, yo antes de trasladar la pregunta al fiscal, quisiera de alguna manera hacer una reflexión. Todo lo que estaba pasando acá en el Congreso de la República, en la discusión política, no hace sino contribuir a una defensa al señor ex vocal supremo, Inostroza, quien está enfrentando un proceso de extradición, pero a su vez de asilo. Hay que ser cuidadosos y yo creo que una regla que debemos tener en nuestro país es respetar la división de poderes. Hoy día los políticos se han vuelto abogados, analistas, se han vuelto penalistas, y los jueces y fiscales también se han vuelto políticos. Estamos viviendo una situación extraña. O sea, se ha politizado la justicia y la justicia se ha a la inversa, ¿no? Entonces, presidente, eso es como manera de introducción. Yo solo quería preguntarle al fiscal en el uso de sus facultades y los mecanismos legales que ellos tienen, si se ha solicitado una auditoría al sistema informático, al registro de entrada y salida, si se ha manipulado o no se ha manipulado el registro de entrada y salida de migraciones, si se ha solicitado al jefe de migraciones también un informe detallado para la investigación, y creo que así como se hace inspecciones, allanamientos, podría también la Fiscalía haber hecho un levantamiento del equipo informático donde se supone, según los videos, se registró la salida del señor Espinosa. Porque más allá de estar tratando de buscar unos responsables políticos de acá para allá, esto es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, esclarecer si hay responsabilidades penales. Creo que las responsabilidades políticas ya se vienen afrontando. Entonces, señor presidente, solo esa es la pregunta que quisiera transmitir al fiscal. Proceda, doctor Chávarri, a responder.
Sí, señor presidente. Por su intermedio al congresista Castro, decirle que efectivamente, de manera reiterativa, en la Fiscalía del Distrito Fiscal de Tumbes se vienen realizando las investigaciones al respecto. Todo lo que rodea a los hechos fácticos ocurridos en la localidad también se ven apoyados por el aparato técnico, tecnológico, más que todo tecnológico en general, para efectos de poder llevar a cabo una serie de actuaciones que nos van a permitir rodear de las garantías del caso para llegar a arribar a una conclusión que pueda establecer la responsabilidad de la salida ilegal de César Inostroza. Al respecto, no solamente se va a circunscribir con el Distrito Fiscal de Tumbes, sino también se va a recabar informaciones de la forma como se ha desarrollado las permutas, el cambio del personal administrativo que el día de la salida se ha producido en el lugar. Esa es la información que me dan de la Fiscalía de Tumbes y que seguramente va a alcanzar algunas autoridades que se encuentran en la ciudad de Lima para llevar adelante un esclarecimiento debido del hecho que hoy día tanto preocupa. Gracias, señor. Tiene el uso de la palabra el congresista Lapa Inga. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas y asimismo al señor fiscal de la Nación. Sí, solamente para hacerle dos preguntas. De julio de 2018 emite la resolución declarando fundada el impedimento de salida del país, ya por el término 4 meses al investigado César José Inostroza Pariache. En esta resolución es que autoriza al fiscal de la Nación la ejecución de la presente resolución, conforme dispone el Código Procesal Penal. Entonces la pregunta es, en esa misma línea que ha hecho la pregunta el colega Lescano, ¿qué acción ha tomado? No es que el Poder Judicial va a ejecutar la resolución, sino que el Ministerio Público. Entonces, nos hace llegar este fascículo el señor fiscal de la Nación, no vimos ningún oficio acá. Sí, no está adjuntado eso. Esa es la pregunta que yo quiero hacerle. Nosotros no nos queremos meternos a la función correccional, sino que a la situación forma, cómo se ha implementado el impedimento de salida. No vemos el documento. Eso preocupa al país, preocupa al pueblo peruano. Eso queremos saber. Segunda pregunta, yo quisiera hacerle, es que como quiera que, señor fiscal de la Nación, este es el nuevo modelo. No hay que confundir de que el Poder Judicial tiene que actuar, no. Con este sistema del Código Procesal Penal, la investigación preliminar e investigación preparatoria tiene la responsabilidad como director del proceso el Ministerio Público. Entonces, yo quiero hacerle la pregunta, ¿qué incidencia tiene el Ministerio Público en instituciones de migraciones, en este caso en Tumbes? ¿Hay alguna incidencia o el fiscal hace como quiera que yo dicto medidas, solicito medidas de impedimento de salida y como director de investigación tengo alguna incidencia, tengo que hacer seguimiento? Eso está reglamentado en el Código Procesal Penal, está reglamentado de repente alguna directiva en el Ministerio Público. Eso queremos que nos explique. Muchas gracias, señor presidente. Procede a responder, doctor Chávarri. Sí, señor presidente. Sí, señor congresista, por su intermedio, decirles que ante el pedido del Ministerio Público al juez de investigación preparatoria, al juez supremo, el juez supremo dispone el impedimento de salida del país y también dispone la comunicación a las autoridades pertinentes, en este caso al ministro del Interior, para que tome las medidas del caso. Entonces, no tiene por qué el fiscal hacer un seguimiento. Cada institución del Estado tiene su
atribución, tiene su obligación. Y el caso de los impedimentos de salida del país, señor congresista, le puedo decir que son los canales del Ministerio del Interior los llamados a cumplir con ese trabajo, al impedimento de salir del país. No necesariamente el fiscal tiene que poner acciones. Quizás el fiscal pueda pedir informes sobre el resultado, pero en este caso es el mandato judicial quien obliga a las autoridades del Ministerio del Interior, obligó al Ministerio del Interior a tomar la medida del caso a fin de evitar el incumplimiento del mandato judicial. De otro lado, quiero decirle también al señor congresista que hizo la pregunta que el Ministerio Público es uno solo, hay una unidad. El Ministerio Público debe funcionar igual en Lima, en Tacna, en Puno, en Cusco, en cualquier lugar de la República, bajo el mandato de una autoridad superior. Somos un ente jerárquicamente organizado, quien, si bien es cierto, todos dependen del fiscal de la Nación, también en los distritos fiscales es el presidente de la Junta de Fiscales del lugar quien representa a la autoridad del fiscal de la Nación. Hace las veces de fiscal de la Nación y tiene todas las atribuciones para, digamos, para que me entiendan, o me entiendan, disculpen, que no es que quiera ilustrarlo, sino decirles que tiene el gobierno de la localidad, el presidente de la Junta de Fiscales superiores del lugar. En este caso vienen cumpliendo con ese trabajo y el fiscal provincial, como reitero, me ha informado de la forma como vienen trabajando, cómo se viene investigando y quizás de aquí a unos días tengamos resultados inmediatos, porque sí, eso se les he pedido, inmediatez, rapidez, porque todos tenemos interés en saber qué es lo que realmente sucedió, cómo están funcionando nuestras instituciones en el interior del país y también la gran interrogante, ¿cómo es posible que en los lugares en donde la frontera deben estar debidamente custodiadas estén sucediendo situaciones que la verdad que preocupan? Eso es todo, señor presidente. No habiendo más preguntas de los señores congresistas, agradecemos la presencia del señor fiscal y un pedido. Sí, vamos a tomar en cuenta el pedido de la congresista Tamara Rimborgo para poder citar también a las personas indicadas. Quiero agradecer la presencia del señor fiscal, le invitamos a que pueda retirarse en el momento que crea conveniente. Asimismo, la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar el acuerdo votado. Quienes estén a favor, sin levantar la mano. Ya, aprobada por unanimidad. Agradecemos a los señores congresistas por asistencia y siendo las 12:22, levantamos la sesión. Muchas gracias.